peleaban, y de alguna manera era también cómo se había formado esta familia. En esta familia habían dos esposas, entonces siempre se peleaban una con la otra, una tenía hijos, después la otra que no podía tener hijos, después la otra pudo tener hijos, y era como que se sacaban la lengua cada rato, y ahí ya tengo más hijos, ahora no, y la otra dijo, voy a tener más hijos, entonces te voy a dar a mi servidora, o sea, estas mujeres tenían servidora, te doy a mi servidora, porque entonces era una batalla, bueno, de una familia así, una familia disfuncional, ¿no, doctora? Así se llaman las cosas, de una familia tan disfuncional. Bueno, esta familia tuvo un problema porque llegó un momento en la historia del mundo que hubo una gran hambruna. Y esta familia, como la mayoría de familias de todo el mundo de ese entonces, no tenían ya para comer. Pero Dios había hecho algo realmente milagroso. Que había preparado un lugar con uno de los hijos de esa familia, el que era despreciado, olvídate, a ese lo quisieron vender como esclavo, pero Dios usó a esa persona. Y esta familia llegó a un reino. En ese reino el que gobernaba se llamaba Faraón. Es así como lo llamaban, ¿no? Y bueno, este Faraón estaba tan agradecido con este hombre, que era parte de esa familia, que le dijo, mira, que tu familia se quede en la tierra donde quieran, que usen todos los pastos que deseen, y es más, les vamos a dar el trigo que necesitan para que coman, o sea, no te preocupes, no les va a faltar nada. Así que Dios proveyó para esa familia. A esa familia no le faltó nada. Esa familia recibió un milagro de Dios. Pero los años empezaron a transcurrir. Y esta familia, que era una familia inicialmente, una familia de gente media loca, ¿no? Como cualquiera de las nuestras, ¿no? Sinceramente, ¿no? O sea, ¿quién puede decir que no tiene en su familia sus locuras, ¿no? Todos tenemos. Siempre hay, siempre hay. Okay. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y esta familia se convirtió en un pueblo. Ya no era una familia. Ahora eran un pueblo, eran casi una nación. Eran tantos, pero tantos hijos, que el nuevo faraón, ya habían pasado mucho tiempo, había pasado como 400 años, y el nuevo faraón tuvo miedo. Porque ellos llegaron siendo una familia, pero ahora eran un pueblo, y este nuevo faraón, por el temor, por la inseguridad, empezó a oprimirlos, los convirtió en esclavos, empezó a abusar de ellos y los trataba mal. Es más, hubo un momento en que se dio cuenta, mientras más los molesto, más se multiplican. Si pusiéramos en nuestro contexto peruano, parecen cuyes, ¿no? Juntas 12 y ahí tienes como 50 cuyes, ya, así eran. O sea, no había manera de acabar con ellos, peor que conejos, ¿no? Y lo que él quiso hacer, finalmente se frustró, no podía. Es como que había algo más en esta familia. Y es que realmente en esta familia estaba actuando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob era el primer hombre que llegó a ese lugar junto con toda la familia, el patriarca de esa familia. Pero esta familia en todo este tiempo, en ese tiempo en el que se convirtieron en un pueblo, también habían sido de alguna manera transformados. Transformados no solo para bien, sino también para mal. Porque ahora eran un pueblo, eran grandes, pero ahora eran esclavos. Ahora era un pueblo que cada vez sufría más y más la opresión del faraón y de todo Egipto. Yo me imagino que tal vez en su cabeza habrían pensado, nosotros vinimos aquí porque nos dijo Jacob y nos hablaron del Dios de Jacob, del Dios de Isaac, del Dios de Abraham, pero mira, estos egipcios tienen dioses y deben ser más fuertes que el nuestro, ¿no? Porque nosotros somos los esclavos. Y esa gente empezó a clamar, esa gente empezó a sufrir, y esa gente de alguna manera se había olvidado de Dios. Solo tenían un nombre vago, ¿no? O sea, un nombre más o menos, yo solo sé que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aunque ellos se habían olvidado de Dios, aunque no tenían la claridad de cómo es Dios, con tantos años de opresión, Dios no se olvidó de ellos.
Y Dios llamó a un hombre, ya no de esa familia, sino de ese pueblo. Lo separó y tuvo un encuentro con él. Un encuentro increíble. Este hombre había sido criado por la familia, hablando de familias, por la familia del faraón. Ese hombre había sido bien educado, había recibido la mejor educación, entendía el pueblo del faraón, que se llamaba Egipto, y entendía a su propio pueblo, el pueblo que había nacido como el pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él entendía porque él había sido criado con uno y sabía que descendía de los otros. Y un día este hombre, estando en el desierto, tuvo un encuentro con Dios. Porque aunque Dios era casi desconocido para la familia, para el pueblo, Dios no se había olvidado de ellos. Y entonces Dios se presenta en una montaña, en medio de una zarza ardiendo, ¿no? O sea, un arbusto pequeño se prendió pero no se consumía. No salía humo, solo veías la llama, es como si prendieras una vela. ¿Te imaginas una vela? Pero con un árbol pequeño, y el árbol no se consumía, no se apagaba, no salía humo, no salía nada, solo veías fuego, ¿no? Fuego que ardía y ardía. Y este hombre que se llamaba Moisés, que era parte de esa familia, parte de ese pueblo, se acerca, y ahí es cuando Dios le dice: hasta ahí nomás, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Quítate los zapatos. Y este hombre, Moisés, se quita los zapatos, pero no solo se quita los zapatos, dice la Escritura que él se tapa los ojos, porque dice: no quiero ver a Dios, porque si no voy a morir. Algo había en la mente de la gente de ese entonces, que sabían que si miraban al rostro de Dios, que si miraban al rostro de un Dios tan poderoso, podían terminar muertos. Y él sabía, y él dijo: no, yo no quiero mirar. Y él le dijo: ven, acércate. Y es así como llegamos a la historia que está en la Biblia, que quiero leer con ustedes en esta mañana. Vamos a leer Éxodo 3, versículo 7. El Señor le dijo a Moisés: yo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos. Aunque la gente se había olvidado de Dios, aunque la gente no sabía bien quién era Dios, porque ya son 400 años, realmente son 430 años, sin referencia. La única referencia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero él le dice: ahora yo he descendido para librarlos, los voy a llevar a una tierra buena, espaciosa, donde fluye la leche, la miel, y me refiero al país de los cananeos. O sea, les promete: yo les voy a dar una tierra. Qué increíble, ¿no? Cuando ellos llegaron allá, el primer faraón les ofreció una tierra. Ahora el verdadero Dios del universo les está ofreciendo la tierra para ellos. Porque no sé si ustedes saben, pero en la cultura egipcia, el faraón no solo era un rey, el faraón era la encarnación de Horus, de un dios. Él se encargaba de manejar el orden cósmico. Es en serio, ellos creían que su faraón era un dios que gobernaba y que tenía que poner en control todo el universo. Y este faraón, vamos a ver que él pensaba que a él le pertenecía este pueblo. Pero aquí llega un Dios que dice: no, esta gente es mía. Han llegado a mis oídos los gritos, así que, dice el versículo 10, disponte a partir, de arranque, disponte a partir, voy a enviarte al faraón, al que piensa que tiene el control del universo, al que piensa que es hijo de Osiris, el que cree que es la encarnación de Horus. Yo te voy a enviar a aquel que cree que es un Dios, ¿ok? Para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo, no el de él. No le pertenece este pueblo a ese Dios falso. Y bueno, aquí viene un pero. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto de los israelitas? Anteriormente había intentado hacer algo Moisés y le había ido muy mal. Tan mal que los propios israelitas le dijeron: ¿y quién te crees tú? ¿Quién eres tú para venir a querer
decirnos a nosotros qué hacer y todo, y tuvo miedo y huyó. Así que la pregunta de Moisés no solo es una pregunta que muchas veces podemos pensar que es una pregunta de incredulidad, que duda, ¿no? Es una pregunta válida, porque él decía, ¿y quién soy yo? O sea, yo ya he intentado, tal vez tú has intentado hacer algo en el nombre de Dios y has fracasado. O tú has querido, no sé, alcanzar una meta y no se ha dado. Y que ahora Dios te dice, anda, y tú dices, ¿y quién soy yo? Y me encanta la respuesta de Dios. Porque esta es la respuesta de Dios. Yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? Yo estaré contigo. No sé quién piense que eres tú, pero eso no interesa. Lo importante es si Dios está contigo. Eso hace la diferencia. La duda que tenía Moisés la responde Dios con su persona, con su presencia. ¿Tú tienes miedo? Si te sientes insegura, no importa, yo estaré contigo. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver si nos sentimos, como siempre digo, en el prime, si nos sentimos bien o si nos sentimos fuera del prime, o si sentimos que estamos con toda la fuerza, si sentimos que estamos con fe? Tú le puedes decir a Dios, pero Dios, si yo no tengo fe, pero Dios, si yo nunca le he predicado a nadie, pero Dios, si yo lo he intentado tantas veces y no me ha dado resultado. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Eso es todo lo que tú necesitas saber. Eso es lo que necesitamos apuntar en nuestra agenda y grabarlo en el corazón. Si Él está con nosotros, todo está resuelto. Entonces, yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal, que yo soy quien te envía. Cuando te haya sacado de Egipto, a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y Moisés insistió. Porque yo me imagino cuántas preguntas, ¿no? Pensemos bien. Son 400 años. Sin tener, o sea, no se sabe si en todo ese tiempo Dios les habló o no les habló. Los historiadores piensan que realmente era un pueblo que era casi analfabeto acerca de Dios, o sea, no sabían realmente de Dios. Un pueblo que casi se había olvidado de su Dios. Entonces, escucha la pregunta de Moisés. Supongamos, ya, no importa quién soy yo, no importa que tú vas conmigo, ya, pero espérate. Aquí viene Moisés como cualquiera de nosotros. Ahí yo siento que me parezco a Moisés, ¿no? Ya, pero, ¿y si yo voy y les digo, ya, el Dios de sus antepasados me ha enviado? Ellos me van a preguntar, ¿y cómo se llama Él, no? ¿No te has sentido así a veces en las que alguien te quiere dar una solución? O alguien te está diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer de parte de Dios, y luego tú dices, ya, pero espérate un ratito, ¿y si yo hago eso y no pasa el otro? ¿Y si yo me atrevo a hacerlo así y no sale? ¿Y si esto? ¿Sí o no? Eso es algo que pasa, ¿no? Un montón de veces nos pasa. Todos tenemos eso. Ahora, la pregunta de él era legítima. Ya, yo voy, les digo que me has enviado. Y me van a preguntar, ¿pero quién es ese Dios? ¿Te das cuenta? Por eso es que los historiadores piensan que ellos ya sabían, o sea, que el nombre de Dios estaba olvidado entre ellos. Solo era el Dios de sus antepasados. Y de nuevo, piensa, mira, no sé cómo habrá sido mi Dios de antepasados, pero lo único que sé es que ya hace varios años nosotros somos esclavos. Entonces, parece que los dioses de ellos son más fuertes que el nuestro. Es más, ellos tienen un Dios para todo. Tienen un Dios para el sol, tienen un Dios para la luna, tienen un Dios para los muertos, tienen un Dios para la fertilidad, tienen un Dios para las cosechas. Piénsalo por un momento, ¿no? Tú vives en un reino de gente que tiene dioses para todos. Y son poderosos, son grandes. Hicieron las pirámides, hermano. Y tú solo sabes que tienes un Dios. Uno nomás. ¿Cómo se llama? No sé. Solo sé que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué piensas? ¿Qué pensarías en ese momento? Como, ¿quién tiene el mejor Dios?
mejores dioses, si solo lo evalúas así. Era necesario saber, bueno, ¿quién eres tú? Y esa es la pregunta. Si ellos me dicen, si yo les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y esta es la respuesta del Señor. Yo soy el que soy. Respondió Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres el gran yo soy. Porque tú eres el Dios que es. El Dios que no cambia. El Dios que no muda. El Dios que no deja de ser. Porque siempre eres. Y yo te pido que en esta mañana nos des a través de tu Santo Espíritu la gracia para entenderte y conocerte. Que hoy puedas quitar velos, que hoy puedas quitar ideas y que hoy día nos puedas permitirte ver cómo eres. Que hoy te aceptemos como te has revelado y que nos enseñes a confiar en tu nombre, porque tu nombre es poderoso sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado con toda esta historia al momento en que Moisés se presenta y Dios le dice, yo soy el que soy. Los estudiosos del hebreo, los traductores, dicen que este yo soy, podríamos entenderlo, podría ser entendido como de dos maneras. Una manera, digamos, estática, una manera como permanente y una manera más dinámica, una manera que es como que es un nombre que no solamente significa algo que no se mueve, sino algo que también avanza. Y ellos dicen, por un lado, en esta forma estática, es yo soy. O sea, Él siempre es. Él siempre es. Y en esta manera como que se mueve, esta manera más dinámica, es el Dios que hago ser. O sea, yo soy el que hace ser. Que es una manera también de cómo podemos entender este nombre. O sea, todo lo que es deriva su ser o es gracias a que Él es. Él es el que hace ser. Todo lo que es porque Él es. ¿No me entiendes? O sea, todo lo que existe, todo lo que puede decir que es o lo que existe es porque Él es. Porque el primero es. Son las dos maneras de poder entender este nombre, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes estas dos cosas, porque de estas dos cosas vamos a llegar a una conclusión que creo hoy día puede cambiar nuestra vida. Porque aquí está Moisés frente a Dios y Dios le da un nombre que podría parecer un nombre raro. Yo soy el que soy. La forma de decir esto es más o menos como Yahvé. Muchos años después le pusieron como solo eran consonantes, le pusieron vocales y algunos le llaman Jehová. Pero Yahvé es el nombre de Dios. Es curioso porque nosotros a Dios le llamamos Dios. Es como si yo te dijera, hombre alto con rulos, ¿cómo estás? Mujer hermosa, que debes tener un esposo maravilloso, ¿cómo estás? Entonces, ¿tú te imaginas que alguien te llame así? Hola, joven, inteligente, guapo. O sea, está bien, ¿no? Pero, ¿ese tu nombre? O sea, pero nosotros nos dirigimos hacia Dios. Dios se presentó a su pueblo y le dio su nombre. Él es Yahvé, ese es su nombre. Y el nombre es tan importante que los judíos decidieron no pronunciarlo por las puras, porque el segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y para no tomar el nombre de Dios en vano, ellos decidieron mejor, ¿sabes qué? Este nombre lo vamos a usar solamente en la fiesta en la que vamos a sacrificar a todos los corderos por el pecado de todo el pueblo. Una vez al año nomás pronunciaron ese nombre. El resto, ¿qué hacemos, patita? ¿Qué decimos? Bueno, ellos decidieron poner otro nombre, como Adonai, el Señor. Por eso nos referimos a Él como el Señor. Pero el nombre de Dios, el nombre que Él dio para ser conocido, para que tú sepas quién es Yahvé. Yo soy el que soy. Yo soy
el que seré, o yo seré el que soy. Es otra manera de también entenderlo. Y este nombre, como yo les dije, tiene por un lado un sentido inamovible, que no cambia, y por otro un sentido de algo que produce, que hace. Cuando vemos este sentido de lo que no cambia, de lo que siempre es, podemos decir que Él es el Dios que es. Todo lo que nosotros sabemos es en relación con algo más. Se lo voy a explicar. Y que Dios me dé la gracia para poder contarles todo esto. Porque yo sé, esto es como, ¿qué está hablando? Sí, pero escucha un ratito. Por ejemplo, nosotros somos buenos en respuesta a alguien más. Es difícil que tú seas buena sola, ¿no? Imagínate que tú vives en medio del desierto y estás ahí abandonado, ¿no? En el desierto, en una isla. Imagínate, o sea, es una isla desértica. Estás fregado, ¿no? Pero, o sea, no se puede comprobar si eres bueno, no se puede comprobar si amas, no se puede comprobar nada. Tal vez estén esas emociones ahí, tal vez estén esas cosas ahí adentro, pero no se ven hasta que no estés en relación con alguien o con algo más. Solo cuando entramos en relación con alguien y con algo más, somos. Los dioses de Egipto eran dioses que dependían de algo más. ¿Sabías eso? Para empezar, por ejemplo, Amón era uno de los dioses más importantes y Ra era el dios del sol. Pero se dieron cuenta, Amón y Ra, que Amón pertenecía a un lado de los egipcios, a una tribu de los egipcios, y Ra a otra. Y dijeron, no, tenemos que pelear juntos. Entonces se forma Amón-Ra. Es como una fusión, como la que hace Goku. Se fusiona y sale Amón-Ra, que era uno de los principales dioses egipcios. Pero tú sabes que este dios, en la idea de ellos, cada día moría. Porque llegaba la noche, pues. Y este Dios que era luz, era el sol, se apagaba. Y la gente tenía templos en donde tenían que constantemente darle cosas y cosas. ¿Sabes por qué? Porque si no, ese Dios se agotaba, perdía su fuerza. O sea, ese Dios era Dios siempre y cuando alguien lo adore, con una condición, condicionado. O sea, ese Dios no es siempre un Dios. Al menos no es siempre así. O sea, es más, varios de sus dioses a veces se molestaban, a veces se peleaban, se sacaban la vuelta unos con otros. También pasaba, en serio. Eran bien parecidos a nosotros. O sea, esos dioses parecían seres humanos más poderosos, nada más. Pero eran así de limitados. Esa es la idea y cuando tú estudias todos los dioses del pasado, todos los dioses que tienen las tribus, las civilizaciones, todos son así. Todos son algo dependiendo de algo más. Pero aquí viene Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo soy. Yo soy. ¿Sabes qué significa eso? Que Él siempre es. Dios no necesita que tú lo ames para amar. Y eso dice la Biblia. Dios no necesita que tú lo ames para Él amar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Dios no necesita nuestra adoración para sentirse glorioso. Los dioses de los griegos también, si no eran adorados, ellos pensaban, al menos esa es la idea que tenían, que pensaban que los dioses se iban a agotar y finalmente se iban a hacer como flaquitos y se iban a morir, porque su comida era la adoración de la gente. Si tú no adoras a Dios, Jesús lo dijo así, ¿no? Si nadie me adora, las piedras me van a adorar. ¿Y sabes qué? Si ni las piedras lo adorasen, no cambiaría nada, porque Dios es glorioso.
sin importar si tú lo reconoces o yo lo reconozco. Nuestra adoración, nuestro reconocimiento a su grandeza, nos hace más bien a nosotros que a Él. Porque a Él no le quita ni le da. Porque Él es glorioso. Cuando nosotros enfrentamos la tentación, cualquier tipo de tentación, nosotros luchamos y peleamos para guardar lo que normalmente llamamos nuestra santidad. Estar separados, hacer las cosas bien para Dios. ¿Verdad? Eso hacemos. Pero no hay ninguna tentación. Piensa en lo que a ti te tienta. Piensa, bueno, no pienses mucho, pero te aseguro, sí, porque no quiero ponerte eso en la cabeza, pero todos tenemos una cosa muy específica, una combinación de cosas, ¿no? Una combinación de cosas que tú las sumas y dices, esa es mi tentación. Todos tenemos eso, ya, pero no piensen en eso, porque no quiero que salgan después ahora programados a dónde está mi tentación. Pero todos tenemos la nuestra, ¿no? Todos tenemos la nuestra. Es la verdad, todos tenemos esa debilidad, ¿no? Ya le dio calor ya por acá, Dios mío. Señor, manda agua. Entonces, pero ¿qué pasa con esa tentación? O sea, esa tentación es un peligro para nuestra santidad. Es una amenaza a nuestra santidad. No existe nada que amenace la santidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Y podría seguir mencionándote cada cualidad de nuestro Dios. Dios es contigo o sin mí. Con tu adoración o sin mi adoración. Con tu santidad o sin mi santidad. Con el reconocimiento del universo o sin el reconocimiento del universo. Él no es como los dioses. ¿Te das cuenta de lo poderoso que le está diciendo Dios a Moisés? Yo soy, yo no cambio, yo siempre soy el mismo. Tú puedes confiar en mí. Porque mientras todos esos dioses se pueden aburrir, mientras todos esos dioses se debilitan, Él es. Dios no depende de la noche o del día para mostrar su poder. Dios no depende de un pueblo para saber que es glorioso. Él es glorioso, Él es poderoso, Él es grande, Él es santo. Él es. Siempre es. Y eso es lo primero que nosotros podemos ver. Pero lo segundo, y me parece alucinante, es que también Él es el que hace que todo sea. No hay absolutamente algo en esta tierra y en este universo que no venga de Él. La semana pasada, y si tú no estuviste aquí, te recomiendo que veas el video. La semana pasada estuvo bueno, creo. Pero vimos un pasaje en el que Pablo le dice: el Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, no vive en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17, versículo 24. ¿Escuchaste lo que dijo, no? El Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Todo lo que existe es gracias a que Él existe. Sin Dios no existiría absolutamente nada. No tendría sentido nada. Todo lo que es gracias a que Él es. Todos derivamos nuestra existencia de Él. Todos dependemos de Él. La vida es un regalo de Él. Escucha lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, Juan 5. Quiero leerte este versículo. Juan 5, versículo 26. Escucha lo que dijo Jesús. Así como el Padre tiene vida, escucha, en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo. Y finalmente, porque Él tiene vida en sí mismo, porque Él es vida, Él puede darte vida. La razón por la que hoy estamos vivos es porque Dios es vida. No porque Él tiene vida, es porque Él es vida. Y la razón por la que hay mucha gente que puede burlarse y hablar de Dios como, sí, pero ¿y Dios? ¿Y quién creó a Dios? Esa pregunta es una de las preguntas que yo puedo aceptársela a un niño, ¿no? Porque el niño no entiende. Porque el niño está limitado, porque es niño. Pero escuchen, esa pregunta no cabe
en ningún cristiano. Y les voy a decir la razón por la cual no cabe. Porque estaríamos pensando en un Dios hecho a nuestra medida. Porque estamos pensando simplemente desde nuestra experiencia en donde todo tiene un comienzo. Pero es que ese no es el Dios de la Biblia. Por eso cuando se burlan de Dios y dicen, sí, pero ¿quién creó a Dios? Y se creen muy inteligentes por hacer esa pregunta, a mí me da risa. Porque no están hablando, al menos no están hablando del Dios de la Biblia. Entonces, ¿de qué Dios estarán hablando? Se están burlando de un Dios que no es nuestro Dios. Porque Dios está más allá de eso. Es el Dios que hace ser. Es el Dios que nos da vida. Es el Dios que nos sustenta. Pero si este Dios no recibe más y no recibe menos de ti, o sea, no es más, no es menos por ti o por mí. A veces nosotros pensamos como, estoy muy molesto con Dios porque Dios no ha hecho lo que yo quería, ¿no? No voy a ir a la iglesia, no voy a volver a hablar, no voy a volver a abrir mi Biblia, no voy a escuchar ninguna alabanza. Ahora voy a escuchar, ¿cómo se llama? Bad Bunny Bebé. Voy a escuchar todo el día Bad Bunny Bebé, ¿no? Voy a hacer toda esa vaina, dice, ¿no? Me voy a ir a fiesta, ¿no? Y tú piensas que tú estás castigando a Dios. Piensas que yo voy a castigar a Dios, ¿no? Como si lo hicieran, y ahí te das cuenta cómo todos nosotros somos algo en relación a algo o a alguien más. Porque claro, si tú le haces eso a tu papá o a tu mamá, los padres sufrimos. Porque decimos, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué le está pasando a mi hija? ¿Por qué está así? ¿Por qué está tan rebelde? ¿Por qué? ¿Sí o no que nos duele? Nos duele, ¿no? A nosotros nos duele. Nosotros cambiamos. Sufrimos por eso. Pero Dios es. Así que el único que va a sufrir, el único que va a ser lastimado, eres tú. Dios no va a dejar de ser Dios. Porque a ti se te ha ocurrido ahora mostrarle que ahora vas a ver, como no me has dado, voy a pan y beber todo el día. No, pues. Dios nunca deja de ser, Él siempre va a ser Dios. Así es. Él no cambia, Él es Dios. Y sabes que todo lo que nosotros vemos es producto de su voluntad. Los dioses falsos o las ideas que tiene la gente de cualquier otro Dios que no es nuestro Dios es que crean seres por necesidad. Esa es la primera idea, ¿no? Los seres son creados por necesidad, porque tengo la necesidad de adoración, porque tengo la necesidad de que alguien me sirva, porque tengo la necesidad... O sea, yo creo personas para que me sirvan, para que me den, para que me glorifiquen. Esa es una idea pagana, esa no es una idea de la Biblia. Nuestro Dios no nos ha creado porque necesite nada, Él no necesita, Él es. Él es. Acuérdate. Ahora, la otra idea pagana del otro extremo es que, se me chijoteó, ¿no? O sea, es la idea de los griegos, ¿no? Que simplemente un Dios que duerme y como duerme empieza a botar cosas de sí mismo y sin querer crea un universo. Esas son las ideas que se tenían fuera de Dios, para que vean lo distinto que es nuestro Dios a todo lo que existe. Pero Dios no nos ha creado porque necesite, ya lo hemos visto. Hay un salmo que dice claramente, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, mías son la tierra, los animales y todo lo que en ellos hay. El salmo no es un 50 y algo, pero Él lo dice. Tampoco nos crea de casualidad, porque Apocalipsis 4, versículo 11, nos dice que todo lo que nosotros vemos, los cielos, la tierra, todo ha sido producto de la voluntad de Dios. O sea, Él te ha creado, Él nos ha creado porque Él quiere, no porque Él necesite. Y aquí vamos a entrar al corazón y a la parte final de este mensaje. Porque, ¿tú te imaginas? Piensa un ratito en esto. Nosotros no le damos ni le quitamos a Dios. No hacemos que Él sea más Dios ni menos Dios, porque Él es. ¿Ok? Él no te ha creado
porque necesitaba algo. Tampoco te creas simplemente por casualidad. Él te ha hecho con un propósito. Él te ha hecho porque Él ha querido, porque Él, o sea, somos producto de su voluntad. Por la voluntad de Dios han sido hechos los cielos y la tierra. Realmente, Apocalipsis 4. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué este Dios que no necesita de nosotros? ¿Por qué este Dios que es así nos ha creado? Es más, ¿por qué este Dios se ha hecho hombre? ¿Por qué este Dios un día ha venido? ¿Por qué este Dios crea toda esta cosa llamada iglesia? Para que le conozcamos. ¿Por qué este Dios se toma tantas molestias? Poniendo gente a mi lado para animarme. Haciéndome personas para animar a otros. Invitar a otros. ¿Por qué hace todo eso? Si Él lo necesita. Nosotros hacemos cosas porque necesitamos. O porque vamos a recibir un fruto de eso. Pero Dios no. En el fondo no necesita. Él no necesita. Creo que la respuesta para todo eso es que Él nos ama. Y su amor no tiene nada que ver con cómo somos. Su amor está más allá de la adoración que le podamos dar. Tú eres valioso, tú eres valiosa para Dios. Porque eres fruto de su creación, de su voluntad. Y eres tan valiosa, eres tan valioso, que Él no te puede dejar como estás. Si yo hubiese creado algo, y ese algo, alguien, imagínate, yo creo una estatua hermosa, y quiero que todo el mundo la vea, y que a través de esa estatua la gente diga, ¿qué tal obra de arte? Y un día antes de mostrársela al mundo, alguien estuvo jugando y la partió. Y por ahí pasaron de esa gente que anda yendo a los museos y le pasaron con pintura. Y le han hecho un graffiti. Y la han partido. Y por ahí, para colmo, ya esas cosas cuando te sale todo mal, pasó un perro y levantó la... Ya, o sea, ¿te imaginas? Al día siguiente, que yo quiero mostrar a la gente, ¿qué voy a mostrar? Eso no refleja mi arte. Eso no refleja quién soy. Eso es una caricatura, eso es algo distorsionado. Gracias, hijo. Pero no es lo que yo creé. Mírate al espejo. Mira a tu familia. Piensa en tus amigos. Piensa en la gente que quieres. Todos nosotros somos como esa imagen distorsionada. Deberíamos ser la obra de arte de Dios, pero no lo somos. Él no deja de ser quien es, pero hoy estamos quiñados, estamos manchados, no mostramos la gloria de Él como deberíamos. Pero aquí hay una solución que Dios nos da. Y tiene que ver con quién es Él. Yo había leído, y quiero pedirle a los chicos que vengan, por favor, a todos los museos. En este pasaje de Juan 5, en el que Jesús dice que Él tiene vida en sí mismo, que es algo que solamente Dios puede tener, nadie tiene vida en sí mismo. Yo necesito comer para tener vida. Piensa solo en eso, ¿no? Yo necesito comer. Yo no podría subsistir un año sin comer. Es lógico, ¿no? Seamos honestos. Tú que eres toda una profesional y vas a ser un día una gran psicóloga. Yo necesito afecto, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿O soy narcisista porque creo que necesito afecto? Es normal, ¿verdad? Yo necesito afecto. Ya hay afectos que yo necesito.
El medio loco es otra manera de afecto que yo necesito. Se ríe mi esposa, ¿no? Esa risa tenebrosa. Pero la verdad es que yo necesito afecto. Tú también. Tú y yo necesitamos validación. Necesitamos que alguien nos diga, estás haciendo bien. Tú eres valioso, tú eres valiosa. Todo eso es normal, ¿verdad, hija? Es parte de ser humano, de ser seres humanos. Necesitamos eso. No podemos vivir sin eso. Necesitamos. Dios no lo necesita. Porque Él es. Pero este Dios que es, quiere hacer de nosotros seres diferentes. Quiere restaurar su imagen y quiere hacer que todos vean que tú eres maravillosa como Él te creó. Quiere que todos vean lo preciosa que eres. Que todos se den cuenta que no hay otra como tú. No hay otro como tú. Que tú eres una de sus obras de arte. Pero lamentablemente no lo mostramos porque estamos dañados. Y Jesús estaba hablando con los estudiosos de su tiempo, con los fariseos, y Él hablaba de que su padre y Él estaban trabajando. Creo yo estaba diciendo, estamos trabajando en restaurar a la humanidad. O sea, es como si Él tuviera un taller y en ese taller nos va puliendo a cada uno y nos va pegando y va haciendo de nosotros nuevamente esa obra de arte. Eso es lo que pasa en el discipulado. Esa es la razón por la que tenemos la iglesia. Ahí Dios nos está restaurando en nuestras relaciones, en la comunidad. Él nos está volviendo a ser como éramos. No estamos llegando a ser algo nuevo. Estamos llegando a ser lo que éramos. Es una locura, ¿no? Pero estamos llegando a ser lo que ya éramos en el corazón de Dios. Y Él dice, mi padre y yo estamos trabajando, y la gente se alteró porque dijo, mira, este llama a Dios su Padre. Juan 5:18. Y con eso Él se está haciendo igual a Dios. Hablando de Jesús. Entonces Jesús les afirmó, versículo 19, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que Él ve y escucha del Padre. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que esta les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así, escucha bien esta parte, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. El Dios que es el Dios que tiene vida en sí mismo. Y es el Dios que quiere darte vida a ti en esta mañana. No, o sea, podemos existir y existimos y tenemos un tipo de vida, pero créeme, esto no es lo que tú has nacido para hacer. Y yo estoy seguro que ya te has dado cuenta. Y no tiene que ver con que todo te salga bien siempre. Tiene mucho que ver con esas cosas que están en tu corazón, ¿no? Esas inseguridades, esos temores. O sea, sí, todos necesitamos validación, pero a veces nosotros necesitamos desesperadamente validación. Todos necesitamos amor porque eso es sano, pero a veces nosotros buscamos amor y queremos manipular a la gente para que nos ame. Fingimos que algo nos gusta solamente para caer bien a las demás personas, pero realmente no nos gusta. Fingimos que nos cae bien fulano de tal, pero no es verdad, solo que nos da más miedo que no nos ame. Fingimos que amamos a Dios porque nos crea un buen nombre en medio de la comunidad de la iglesia. Pero la verdad es que en medio de la semana nos da igual. Pero ese no eres tú. No eres tú, no es la persona que Dios ha hecho. Y el Dios que es, quiere darte vida. Porque así como solo el Padre puede dar vida y resucita a los muertos, el Hijo le da vida a quien Él le place. Y la buena noticia
noticia más increíble es que a Él sí le place darte vida. Jesús no se guarda su vida. Jesús no es como, no sé cómo se comporta Sebastián. Si se comporta bien, le voy a dar vida. Si no, no. Él te da vida. Él te sigue dando vida y te va a seguir dando vida. Él no se va a detener. Él es un... Porque, ¿sabes por qué? Porque Él es vida. ¿Te das cuenta de lo importante que es volver a entender que Él es? Él es. Pero, ¿y si yo me comporto mal? ¿Y si yo soy infiel? Bueno, yo no lo inventé, pero está en la Escritura. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. O sea, Él es fiel. A mí me cuesta perdonar. A mí también. Pero ¿sabes qué? Dios perdona. Es curioso, pero Dios perdona. Y es más, ¿sabes cómo perdona? Dice que como el oeste está lejos del este, así aleja nuestras maldades. Se olvida. Se olvida. Claro, no es que se olvida, pero es la manera poética de decir que ya, ok, ya, no me voy a acordar. Yo decido no acordarme de eso. No tiene una libreta en la que dice, cuando estamos en pelea, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando me dijiste esto, cuando hiciste tal cosa? Todos tenemos esa libreta, ¿no? En el corazón. Él no tiene. Él lo olvidó. Porque Dios es perdonador. Porque Dios nos ama. Porque Él es la solución. Es entender que Él es. Él no necesita. Porque Él es. Y Él quiere darnos vida en esta mañana. Y yo quisiera orar. Yo quisiera orar primero yo quiero hacer dos oraciones. La primera es que quiero orar por aquellos que nunca han experimentado la vida de Dios. Por aquellos que tal vez han escuchado de Dios, saben de Dios, pero nunca han experimentado esa vida, o sea, nunca se han sentido vivos de verdad al tener una relación con Él. Yo quiero orar específicamente por alguien, si está aquí en esta mañana, que no ha experimentado eso. Quiero orar porque hoy, en esta mañana, el Dios que es, te manifieste su vida, porque Él es vida. Y después quiero orar, posiblemente por la gran mayoría, porque sé que muchas veces hemos imitado a Dios como el pueblo de Israel. En este mundo vemos que el Dios de este mundo parece que es mejor, ¿no? O sea, hay mujeres que ganan deshonrando sus propios cuerpos y ganan más dinero que yo, que trabajo 20 horas a la semana, al día. Casi no duermo. Y ellos se la llevan fácil. Solo tienen una paginita y tienen que estar frente a una cámara. Parece que ellos ganan, ¿no? Parece que sus dioses son mejores. Parece que realmente esos dioses sí pagan. Pero no te equivoques, iglesia. Todos esos son dioses falsos. No son de verdad. Porque solo hay un Dios que es. Y quiero orar porque hoy día podamos entenderlo. Hoy se abra algo en nuestros corazones y recordemos que mi Dios puede actuar. Sí, tal vez a ti te falta dinero, tal vez a ti te falta paciencia, tal vez a ti te falta fe, tal vez a ti te falta, no sé qué te falte, pero yo te quiero decir una cosa: Dios es. Y no importa si a ti te falta, a Él no le falta. No importa si tú en este momento no lo sientes, Él no necesita sentir para hacerlo. Vamos a recibir en nuestro corazón esa verdad y empezar a vivirla, de que Dios es. Así que vamos a orar. Padre, quiero pedirte en esta mañana
específicamente, Padre, por alguien que esté aquí hoy y que todavía no haya experimentado la vida que tú das. Esa vida que solo tú puedes darla, Señor. Esa vida que está en ti y que está en el Hijo, Señor. Padre, te pido que ahora puedas llegar a su vida y transformarla. Si tú eres esa persona, si tú nunca has experimentado la vida de Dios, quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Hazla en fe, hazla tuya. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que solo tú puedes dar vida. En esta mañana yo reconozco que tú eres todo lo que yo necesito. Y te pido que vengas a mi vida. Te pido que pongas en mí la vida que solo hay en ti. Dame vida, Señor. Restáurame. Quiero que te imagines una vez más esa imagen. Tal vez hoy día no te ves como Dios te ve, pero te prometo, entrégale tu vida y cada día tú te vas a ver más como el Señor te ve. Él te va a restaurar. Vas a entrar a su taller. Te va a restaurar desde adentro hacia afuera. Y Padre, yo te pido ahora por tu iglesia, que proclama tu nombre, que te canta, que dice que eres santo, pero que muchas veces hemos dudado, porque hemos pensado que eres como nosotros, porque hemos pensado que necesitas algo. Tal vez necesitas que nos portemos bien, tal vez necesitas que hagamos más, pero la verdad es que siempre eres bueno, eres grande, eres poderoso, eres misericordioso, y te pido en el nombre de Jesús que hoy te reveles a nosotros, que hoy abras nuestros ojos, que nos permitas ver como tú ves, y que nos ayudes en el nombre de Jesús a poder recibir esa revelación y nunca más tener miedo de los dioses ajenos, de los dioses de este Egipto, ni de los faraones que se levantan y que dicen que son lo más grande. Que confiemos en ti, Señor. Esa es nuestra oración. Gracias.